Hola, muy buenas noches. Soy Olivia Guzmán y nuevamente con ustedes en este miércoles de bendición a través de Cibot Magazine. Muchísimas gracias, queridos amigos, por escucharnos, por estar al pendiente de esta palabra que transforma la vida de muchas personas. Estoy segura de que esta palabra que da vida les va a ser de gran bendición para ustedes y para toda su familia. Me agradaría mucho y les pido de favor que nos regalen un me gusta y que nos compartan en sus redes sociales, ya que es la única manera de poder llegar a todo el mundo para que esta palabra que da vida llegue a todos los corazones. Recuerden que por Cibot Magazine todos los miércoles a las 8 de la noche los espero. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy hemos preparado un programa muy especial, ya que en tiempos electorales ya los tenemos encima. Ya han comenzado los tiempos electorales. La política es hoy en día un tema de conversación en todas las familias y en todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, todo el mundo hablamos de política. Y por tal motivo tenemos como invitado al profeta Pablo Esquivel. Él es un coach espiritual en el área política y empresarial. Nació en Argentina y actualmente vive en la ciudad de Málaga, España. Ha fundado 2 iglesias en Argentina y una en España. Así que estamos listos para escucharlo. Bienvenido, pastor. Lo escuchamos. Gracias, Olivia. Qué honor poder estar en este día aquí en este programa La Palabra que da vida. Esta palabra va dirigida a toda la audiencia que ve este programa, en especial también a empresarios, a personas de autoridad gubernamental y a toda la gente que es parte de la audiencia de este precioso programa. Soy el profeta Pablo Esquivel y quería compartir con ustedes, más allá del tiempo y la trayectoria que el Señor nos ha dado la posibilidad de ministrar en más de 20 naciones y poder ser usado para bendecir a tanta gente en el mundo y personajes de autoridad, empresarios. Y quería compartir con ustedes referente a lo que dice Isaías 45, cuando habla la historia acerca de un hombre llamado Ciro. La palabra en Isaías 45 nos dice que Ciro es el ungido. Pero para que podamos entender esto, Ciro, este hombre gubernamental, era un hombre persa que nada tenía que ver con el reino de Dios ni con la fe, pero que Dios lo utilizó en un momento preciso en la historia para ser aquel hombre con una autoridad gubernamental para liberar a los que estaban cautivos en Babilonia. Los israelitas pasaron un periodo muy largo de 70 años cautivos en esta nación bajo el régimen de un monarca déspota llamado Nabucodonosor. Y Ciro, una herramienta utilizada por Dios para poner un edicto real, un decreto por el cual los israelitas que estaban cautivos en Babilonia, que habían sido prohibidos de adorar a su Dios, habían vivido las consecuencias de un templo destruido, y Dios toma a este hombre llamado Ciro, que nada tenía que ver con la fe ni con el reino, pero Dios lo utiliza como un vehículo para liberar a aquellos que estaban cautivos en Babilonia y regresarlos de nuevo a su estado original. Es interesante esta historia porque Ciro para mí representa no solo un hombre con una autoridad gubernamental, sino representa la unción de los apóstoles, la unción apostólica. Fue un hombre con una autoridad superior para liberar a aquellos que estaban cautivos. ¿Y cuántas personas hoy se sienten cautivas, presos en su vida personal, financiera, profesional, en el área que quizá estén desarrollando? Y esta palabra va dirigida a diferentes esferas de aquellas personas que ven este hermoso programa que está bendiciendo a tanta gente aquí en Mérida y en diferentes partes del mundo donde se conectan para escuchar una palabra. Y esa es la palabra que yo, como profeta de Dios, quiero dejarle a la audiencia en este tiempo donde estamos viviendo espiritualmente tanta cárcel espiritual, donde tanta gente se siente oprimida por la ansiedad, por la depresión, por todas las consecuencias que ha traído esta crisis a nivel global. Hay una palabra, y es una palabra de autoridad, y es una palabra de
gobierno en el cual Dios quiere sacarte de la cárcel en la que quizás usted está viviendo en esta temporada, más allá de la esfera donde Dios le ha permitido que usted sea posicionado. Es por eso que el edicto real que puso este hombre llamado Ciro liberó a aquellos que estaban cautivos para experimentar una nueva temporada. Y aquellos que ven y se conectan a este precioso programa, de parte de Dios, quiero decirles que Dios los está sacando de esa cárcel que está viviendo en el día de hoy. El encierro, la depresión, la economía destruida. Quizás hay personas que lo han perdido todo. Y lo importante de esta historia es que Ciro fue el encargado de sacar a todos esos que estaban cautivos, que habían perdido el esplendor del primer templo, que habían perdido familias, que habían perdido la oportunidad de adorar a su Dios, que vieron cómo su nación había sido destruida. El libro de Lamentaciones de Jeremías nos da un panorama de todo lo que estaba viviendo: crisis, hambre, desolación, un poco de lo que se está viviendo en este tiempo. Y Ciro, después de esos 70 años que ellos tuvieron que estar presos, cautivos y exiliados de su nación, fue el vehículo que Dios usó para liberarnos. Y siempre la palabra del Señor nos va a sacar de esas cárceles, de esas situaciones de enfermedad, de ansiedad, de cautividad. Y yo quiero dejarles esa palabra en el día de hoy. La palabra de Dios no vuelve vacía, y es la palabra bajo esa autoridad gubernamental, de gobierno y de poder que Dios utiliza para sacarnos de donde estamos encarcelados, cautivos y exiliados, y transitarnos a una nueva temporada. Todos aquellos que estaban cautivos en aquel lugar, en Babilonia, después de los 70 años, después del tiempo cumplido, por el decreto de este hombre que cumple una función de gobierno, ellos fueron liberados y no solamente regresaron para edificar un templo que había sido destruido, sino que también ellos fueron restaurados y fueron levantados para restaurar las ruinas de un templo que había perdido su gloria. Y yo quiero hablarle a todas esas personas que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, para que sepan que lo que viene es mayor de lo que ustedes perdieron. Vengo a traerles esta palabra de parte de Dios y a decirles que la gloria postrera será mayor que la primera, que lo que viene es mayor que lo que ustedes perdieron. Quiero traerte una palabra de esperanza para que usted sepa que más allá que si le ha tocado perder en este tiempo, Dios lo puede restaurar todo. Dios es un Dios de restitución y quiere restaurarte en diferentes áreas, en la familia, en la economía, en tu posición profesional, en el área que tengas la oportunidad de desarrollar. Dios quiere abrir a través de la unción de gobierno, ¿sí?, que viene del trono de Dios, y sacarte de esa quizás temporada de exilio, de cárcel espiritual, de cautividad, y llevarte a ingresar a una nueva temporada donde puedas disfrutar de una gloria mayor. En otras palabras, la gloria que viene y los milagros que vienen son mucho más grandes de lo que usted experimentó tiempo atrás. Es por eso que la unción de Ciro es la unción primeramente para liberar. Y lo segundo es que la unción de Ciro es la unción para restituir. Es interesante en la historia que este hombre, con una autoridad de gobierno, donde la palabra dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Cuando hablamos de despertar, estamos hablando de una activación de aquello que está dormido en nosotros, y Dios lo activa, o sea, Dios despierta el espíritu de Ciro. Y este hombre pone ese edicto, pero en ese edicto no solamente aquellos que estaban cautivos, exiliados y presos iban a ser liberados, sino que Ciro iba a recuperar los tesoros de la casa de Dios que habían sido robados. Y hay gente que se siente saqueada. Hay personas que se sienten robadas en su economía, en su alegría, en su matrimonio, en diferentes áreas. Y la unción de Ciro habla acerca de recuperar aquellos tesoros que habían sido robados en la casa de Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde también la iglesia ha perdido los tesoros de Dios, la influencia, la fe, la esperanza.
son tesoros que Dios nos ha regalado. Y qué bueno que esta palabra pueda aportar esperanza, y no solo esperanza, sino saber que si usted se sintió robado, saqueado en alguna área, la unción, que es la presencia de Dios, puede hacer que usted pueda recuperar todas aquellas cosas que el enemigo les robó. Hay una historia que a mí me encanta, es la historia de una mujer importante de Sunem. La historia todos la conocemos porque era aquella mujer que estableció una habitación para recibir al profeta en su casa, y ella pudo abrazar lo que nunca jamás pensó que iba a recibir. Sin embargo, muy pocos cuentan de la historia de la tsunamita. Cuando llegó el hambre y la crisis a Israel, el profeta jamás le dijo que ella se tenía que ir, pero ella tomó la mala decisión de irse a la tierra de los filisteos durante 7 años. La historia dice que ella en esos 7 años perdió casa, perdió tierras y perdió la oportunidad de sembrar. Y la historia dice que jamás el profeta le dijo que se fuera, pero ella, al ver la crisis, tomó la decisión de irse por 7 años a la tierra de los filisteos. Ustedes saben que en la palabra encontramos que la tierra de los filisteos es la tierra del enemigo. Ella se fue 7 años y lo perdió todo. Y la historia dice que cuando regresó a los 7 años, después de haber perdido todo, estaba el sirviente, el criado del profeta, hablando con el nuevo rey de turno. Otra vez encontramos la unción de gobierno allí. El criado Giesi contándole acerca de los milagros que Eliseo había hecho y contándole la historia de esta mujer importante de Sunem, la que todos conocemos como la tsunamita. Y cuando el criado le estaba contando la historia, el rey aprecia que esta mujer entra en escena. Ella había regresado de la tierra de los filisteos, y cuando el rey la ve, Giesi se sorprende y el rey mismo le pide que le cuente otra vez la historia para verificar si esa historia era real. Y la palabra nos enseña que literalmente la mujer le cuenta la historia, y la respuesta es que el rey ordenó que se le devuelvan las casas, las tierras, pero lo más importante es que le dio la cosecha de 7 años que ella no estuvo. Es interesante eso, porque en 7 años que ella no estuvo en ese lugar, igualmente el rey le entregó los 7 años de cosecha donde ella no pudo sembrar. Y usted tiene que saber algo, y es que a veces nosotros cosechamos donde no sembramos. Esa mujer no solo recuperó su tierra, su casa, dice que ella fue a implorar por su tierra, por sus casas, pero también recibió una cosecha que no merecía, de 7 años que ella no pudo sembrar. Y quizá hay mucha gente que en estos tiempos críticos no ha podido sembrar, no ha tenido la oportunidad, pero Dios es tan bueno y el rey siempre restituye a sus hijos. Y él le entregó los 7 años de cosecha en la que ella no estuvo. Es interesante ver que Dios es aquel que nos restituye todo lo que a usted le fue robado, todo lo que a usted le fue saqueado, sueños, proyectos, oportunidades. El Señor se las va a devolver porque Dios es un Dios de restitución. Es por eso que Ciro representa también la unción para recuperar las cosas perdidas. Y quizás hay alguien que está viendo este video en el día de hoy y Dios está a punto de hacer en esta temporada crítica un milagro de restitución, devolverle todo lo que el enemigo le robó. Y yo declaro que esta palabra lo que va a hacer es que usted pueda ingresar a una nueva temporada donde usted pueda recuperar todo lo que el enemigo le ha robado en este tiempo. Que se olvide quizás del 2020 y que en este 2021 usted pueda abrir su corazón, pueda encenderse y despertar una llama de esperanza para recuperar todo lo que quizás perdió. Y yo declaro en el nombre del Señor que este año 2021 usted va a recuperar todo lo que perdió en el 2020, en este 2021 usted lo va a recuperar con creces, va a ser multiplicado, porque eso es lo que hace la unción de gobierno, es devolverle todo aquello que usted ha perdido. La unción de Ciro también es la unción para la posteridad. Cuando hablamos de posteridad estamos hablando de lo que viene es mayor de lo que perdimos.
cuando aquellos que estaban cautivos, exiliados y presos en la nación de Babilonia y regresaron a Jerusalén, ellos echaron los cimientos del nuevo templo. Sí, ese templo que Salomón había construido con tanto esplendor, con tanto lujo. Y de hecho podemos detenernos un momento en la historia de Salomón, un rey, un gobernante, con una autoridad y con una unción para ejercer en esa y operar en esa esfera. Y yo sé que hay gente que Dios los quiere posicionar en esta nación, en esta ciudad, y quizás viendo a través de este programa, ponerlos en una posición gubernamental, sabiendo que es Dios el que coloca reyes y saca reyes. ¿Por qué? Porque en momentos de ruina, en momentos donde solamente vemos escombros, como vieron los israelitas cuando regresaron, ellos se encontraron con un templo que había sido destruido, se encontraron con piedra quemada, se encontraron con las ruinas de algo que había sido y ya que no existía. Y mucha gente se encuentra de la misma manera, de la misma forma. Pero cuando viene la unción de Ciro, no solo ellos comienzan a edificar el nuevo templo con alegría, con gozo, empiezan a creer en la voz profética. Ya habían creído estando en Babilonia. Y es por eso que ellos son obedientes a las palabras y a la voz profética que escucharon en el cautiverio, sabiendo que lo que iban a hacer, Dios los iba a respaldar, porque Dios les había dicho que la gloria postrera de la casa iba a ser mayor que la primera. Y es interesante porque en la historia, cuando cesa la construcción, dice que Dios despierta el espíritu de Zorobabel, que despierta el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel era un gobernante, era un hombre político, de gobierno. En la historia vemos a tantos hombres, vemos a un José que es levantado a través de Faraón, un hombre con un llamado de gobierno. Vemos a un Zorobabel que Dios tuvo que despertar el espíritu, aunque era un gobernante, también era parte del reino y de la edificación del nuevo templo. Vemos tantos ejemplos en la palabra de Dios acerca de autoridades gubernamentales, políticos que Dios tuvo que usar. Es por eso que el éxito del rey David fue tener 2 profetas en su reinado, en su monarquía. Es interesante que Dios está levantando una plataforma de gente gubernamental en diferentes naciones. Yo lo he podido experimentar en mi vida personal al ser un asesor de varios políticos en Latinoamérica, en Europa. Dios está restaurando este escenario y esta plataforma gubernamental de hijos de Dios que está levantando en diferentes naciones. ¿Por qué? Tengo la respuesta para dártela y es bíblica. La palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y creo que ha llegado el tiempo que Dios está levantando a gente de Dios y del reino para posicionarlos para que el pueblo se vuelva a alegrar. La Biblia nos dice que la gente sin visión hace que el pueblo se desenfrene. Pero yo sé que Dios está levantando a gente clave en diferentes naciones para posicionarlos como hijos de Dios, teniendo la posibilidad de estar en un escenario gubernamental con principios y valores del reino y de la palabra. Es por eso que no tienes que dejar de escuchar este mensaje, porque la unción de Ciro es la unción para la posteridad de la casa. ¿Qué significa eso? Que lo postrero siempre va a ser mayor que lo primero. Y la posteridad tiene que ver con una restauración, no solo del ministerio profético, sino también del ministerio apostólico, que es un ministerio gubernamental que va conectado de alguna manera a el área política. Es por eso que Dios está levantando en este tiempo autoridades de gobierno que son del reino y que están trayendo una nueva temporada a sus naciones, a sus ciudades, porque vuelvo a repetir que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y yo creo que no solo en la nación de México, sino en diferentes naciones, el pueblo va a volver a recuperar la alegría, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y esa es la palabra que les quiero dejar. Es una bendición poder estar en este programa. Gracias a la señora Olivia por darme la oportunidad de estar aquí en una palabra que da vida y declarar que los tiempos que vienen serán mayores de lo que ustedes experimentaron mucho antes. No te olvides, la unción de Ciro es la que te saca de la cautividad
y te lleva a ingresar a una nueva temporada donde vas a recuperar todo lo que habías perdido, pero lo que viene es mayor de lo que experimentaste tiempo atrás. Te bendigo. Profeta, qué palabra tan poderosa. Estoy segura que al escucharlo, esto será de gran bendición para las personas que en este momento buscan gobernar nuestro país. Muchísimas gracias y que tenga un feliz viaje. Esperamos tenerlo pronto de regreso. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche por Cibot Magazine. Soy su amiga Olivia Guzmán. Dios los bendiga, los espero.